Hace un tiempo atrás, no mucho, pocos años atrás, un presidente norteamericano denunció que todas las guerras estaban inventadas por un grupo de personas enquistadas en el gobierno, que trabajaban en el Pentágono y cuyo único objetivo era hacer ricos a los dueños de las fábricas de armas y a sus amigos. Llevamos años con una guerra en Ucrania. ¿Qué pasa ahí? ¿Y si hubiera un alto oficial norteamericano que denunciara que esto es totalmente cierto y dijera con nombre y apellido que el propio presidente que actuaba haciendo de travesti, el presidente de Ucrania, tiene un montón de miles de millones de dólares desviados para cuando acabe todo esto irse a vivir a Francia, a Chipre y sus amigos? Y si dijera que hay más objetivos ocultos en esta guerra, en la guerra Ucrania-Rusia, y que son precisamente empobrecer a los Estados Unidos y luego al mundo, porque todos estos son billones de dólares realmente, ¿quién los está pagando? La gente más simple diciendo que el gobierno. Están endeudando al pueblo norteamericano a tal nivel que viene una ola de, si no se para esto, de pobreza, degeneración, locura, corrupción, muerte. ¿Quieren saber realmente de la guerra? ¿Por qué esta guerra? ¿Sabían ustedes que este coronel Douglas MacGregor, acuérdense, MacGregor, descendiente de escoceses, denuncia que ahora han desaparecido de Ucrania 60.000 niños? Nadie sabe dónde están. Y mujeres en un negocio inmenso de trata de blancas. Esto que nos había dicho por ahí por el 2014 el propio presidente Putin, que desde el puerto de Ucrania salían containers con niños, ya había trata de blancas, de droga y de esclavas. Esto que no está conectado con Chile, donde salen containers sin revisar porque este gobierno tan avanzado, progresista, dice que se le echó a perder el escáner. El coronel Douglas MacArthur denuncia todo esto y más. Y quiero compartirlos con ustedes en exclusiva, porque esto no lo van a ver en ningún canal de televisión. Con el otro patriota potente, Tucker Carlson. Bien, ¿quieren aprender de la guerra? Miren, van a pasar 40 minutos y van a saber muchísimo más que muchas de las personas que creen que entienden del conflicto. Esto es para adultos, ¿eh? Veamos al coronel Douglas MacGregor, héroe de guerra. ¿Se acuerdan que yo subí una foto de ahí de que estaban unos tipos en un tanque? Bueno, él está en un tanque de verdad. Fue un héroe de guerra, peleó en varios... Es asesor, también es comentarista, es un hombre inteligente, un hombre de guerra, un hombre inteligente. Bien, coronel Douglas MacGregor. Es una democracia. Vladimir Putin es Hitler y está tratando de apoderarse de todo el mundo. Afortunadamente los ucranianos están ganando. Bueno, nada de esto es cierto. Todas las afirmaciones son falsas. La última especialmente. El ejército ucraniano no está ganando, de hecho, está perdiendo mucho. Ucrania está siendo destruida. Su población está siendo masacrada en batallas desiguales con un enemigo tecnológicamente superior o dispersado por millones al resto del mundo como refugiados. Ucrania se está quedando sin soldados. Mientras eso sucede, inevitablemente surgirá la pregunta de ¿quién los reemplazará si los ucranianos no pueden vencer? Putin, ¿quién tendrá la respuesta, por supuesto? ¿Será que las tropas estadounidenses luchen contra el ejército ruso en Europa del Este? Eso es lo más probable y se supone que ganaremos. Pero probablemente no ganaremos, dice el ex coronel del ejército Douglas MacGregor, un veterano de combate condecorado que asesoró al secretario de Defensa de la última administración de Estados Unidos. Dice que MacGregor que está al borde de una guerra catastrófica que muy fácilmente podría destruirnos. Pocos estadounidenses parecen entender esto, pero deberían hacerlo. Doug MacGregor es ahora el director ejecutivo de nuestro país, nuestra elección, y nos sentamos con él recientemente.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo valoraría y describiría el estado de la guerra en Ucrania en este momento? Es una pregunta importante y no hay suficientes personas que tengan buenas respuestas en este momento. Creo que todas las mentiras, lo que se ha dicho durante más de un año y medio acerca de que los ucranianos están ganando, la causa ucraniana es simplemente que los rusos son malvados y los rusos son incompetentes, todo eso se está derrumbando. Y se está derrumbando porque lo que está sucediendo en el campo de batalla real es horrible. Ahora pensamos, los ucranianos, hemos perdido 400.000 hombres muertos en batalla. Estábamos hablando de 350.000 hace unos meses, fue en el último mes de esta supuesta contraofensiva que iba a barrer el campo de batalla. Perdieron al menos 40.000 muertos más. Ni siquiera sabemos cuántas personas han perdido, han sido heridos, pero sabemos que probablemente más de 40.000 a 50.000 soldados están amputados. Sabemos que los hospitales están llenos y sabemos que las unidades ucranianas a nivel de pelotón y compañía, entre 50 y 150 y 200 hombres, se están rindiendo pacíficamente a los rusos. No porque no quieran pelear, es porque ya no pueden pelear. Tienen tantos heridos que no pueden evacuarlos. Y los comandantes dicen, bueno, si no puedo evacuar a mis propios heridos, me voy a rendir, porque si no los heridos se van a morir. Entonces llaman a los rusos y ellos todos hablan ruso y le dicen por radio, miren, yo tengo 50, 60 heridos aquí, me voy a rendir porque no quiero que los maten. Y los rusos desde el principio siempre han tratado a los soldados ucranianos de manera muy, muy justa y gentil. Y por eso saben que no van a sufrir abusos ni malos tratos. Saben que en realidad pueden ser intercambiados por prisioneros rusos en el futuro. Así que se están rindiendo. Yo creo que vamos a ver cómo este ejército en el que hemos estado gastando tanto dinero se derrite cada vez más. Al mismo tiempo, mientras hablamos, si nos fijamos en esta larga franja de territorio en forma de plátano en el sur de Ucrania que los rusos controlan, si vas a la esquina noreste del sur de esta ciudad llamada Kiev, se está llevando a cabo importantes operaciones ofensivas allí en este momento y las fuerzas ucranianas están siendo barridas frente a los rusos. Y nuevamente, todo esto sucede de una manera que simplemente no se informa en Occidente. Y mientras tanto, en lugar de admitir que se trata de una tragedia terrible, que debería terminar por motivos humanitarios, al menos que las matanzas deberían detenerse, como dijo el presidente Trump, detengamos la matanza, vamos a hacerlo, continúan. Y esto coloca a los rusos en la infeliz posición de marchar más hacia el oeste, porque desde el principio Putin y sus asesores nunca estuvieron interesados en una guerra con la OTAN o los Estados Unidos. Por eso ha habido tal incrementalismo, este lento movimiento, adelantan operaciones defensivas durante un largo periodo para fortalecer las fuerzas, y luego continúan las operaciones ofensivas. Tienen más de 300.000 tropas de combate en reserva en Rusia, y creo que están ahí sentados y no los liberan para luchar porque el presidente Putin anticipa la posibilidad de que intervenir en Ucrania Occidental, y si intervenimos en Ucrania Occidental, los rusos estarán preparados para eso, y las consecuencias para nosotros y para la OTAN serán devastadoras, porque no estamos preparados para luchar contra los rusos. ¿Por qué? Creo que la preparación ha estado disminuyendo durante mucho tiempo. Ha habido una disminución casi constante e ininterrumpida en la disciplina que hace que los soldados peleen. La disciplina es algo difícil. No siempre entendemos que la disciplina es realmente una forma de hábito. Y esos hábitos se construyen con el tiempo a través de la repetición. Pero también construye bajo estrés, bajo presión, para que se asiente. Y luego construye cohesión dentro del marco de esa unidades. No construyes cohesión cuando estás dividiendo la fuerza por motivos raciales, cuando estás empujando hacia arriba a personas que claramente no están calificadas, los rangos para comandar, cuando estás recompensando a las personas por cualquier cosa que no sea la competencia de carácter e inteligencia demostrada. Todas esas cosas son desmoralizantes y destructivas para los establecimientos militares. El ejército y los marines están sufriendo por ello, al igual que la Fuerza Aérea y la Armada. Y no hay nada fácil. Arreglar estas grietas, que son solo grietas en este momento, se convertirán en fisuras gigantes si vas a la guerra. Así que pasaste la mayor parte de tu vida adulta como oficial del ejército.
Fuiste a West Point, comandaste tropas de la batalla, eres un veterano de combate condecorado, pero ingresaste al ejército justo al final de Vietnam. Eso justo cuando era famoso con su vecino. Sí. ¿Cómo compararías la preparación de las actuales Fuerzas Armadas de Estados Unidos, como por ejemplo las de 1975, al final de Vietnam? Creo que en términos de moral y disciplina estamos cerca de donde estábamos a finales de los 70. Tenemos mucha gente que está confundida acerca de lo que hay que hacer. Hemos perdido el sentido de lo que es correcto. En otras palabras, no lo hace. Tenemos personas que han servido el tiempo suficiente en formaciones para saber cómo es lo correcto. De modo que puedes ver un grupo de batalla, ya sea del tamaño de un batallón o una brigada o más grande, y sabes qué hace que las cosas funcionen. Sabes lo que se necesita para luchar en la batalla. No tengo mucha gente así hoy día porque desde el 2001 la mayor parte de los combates han sido a muy pequeña escala contra un enemigo fugaz. Ya sabes, corriendo en sandalias con una 47 y dependiendo en gran medida de minas explosivas para matar a estadounidenses alrededor. El porcentaje de nuestras pérdidas fue en realidad el resultado de explosivos que provenían de las minas. Este no es un ejército que esté acostumbrado a luchar contra cualquiera que pueda defenderse. Si fuera a compararlo con un ejército, una mejor comparación probablemente sería el ejército francés antes de la guerra franco-prusiana, porque los franceses habían luchado contra bandidos mexicanos, rebeldes mexicanos, habían luchado contra bandidos árabes, insurgentes árabes, habían tenido un poco de experiencia luchando contra tropas europeas descontentas y desmoralizadas, auxilios del norte de Italia, pero no se habían enfrentado realmente a un enemigo verdaderamente moderno, pero la gente estaba convencida que el ejército francés era el ejército más grande del mundo, porque había luchado en el norte de África, Indochina, México, en todo el planeta, que la guerra fue una catástrofe para Francia y que ese ejército fue diezmado en meses por un ejército prusiano que era una fuerza moderna, altamente disciplinada, con mucha confianza, entrenado, equipado, por lo que no estábamos ahí. Tenemos décadas de antigüedad. Los tanques, los que serví, por ejemplo, cuando fui a la guerra en el 90 eran prácticamente nuevos y de última generación. Esos tanques todavía están disponibles, han sido reconstruidos, pero ya no son nuevos. Ya no son tan capaces como antes. ¿Sabes? Da un ejemplo rápido. Tenemos un motor de turbina en los tanques de la serie M1A1 y ese motor de turbina quema tanto combustible mientras está parado y todavía se mueve porque es un motor de turbina. Fue diseñado para usarse en un avión. Los colocamos en los tanques. Eso significa que tienes un tanque de 8 horas. Cada 8 horas, si estás operando, tienes que repostar o esta cosa, echarle benzina. Esta cosa también quema combustible a una temperatura muy alta, de más de 1000 grados, y hay más de 40 conexiones alrededor del motor que son muy frágiles y que pueden causar incendios fácilmente si accidentalmente tocan estos pequeños tubos que transportan varios tipos de fluidos. Si realmente se tocan, este motor está ardiendo tan caliente que el motor puede rastrear el movimiento de las fuerzas terrestres del ejército de Estados Unidos con tanques desde satélite en órbita terrestre baja. Fácil, así que si crees que vas a esconderte o a ocultarte o a superar a alguien, simplemente estás en eres un objetivo brillante del espacio. A esto hay que sumarle la ridiculez de no tener que reemplazar ese motor con un motor eléctrico diésel confiable de última generación, que es mucho más frío y puede funcionar durante 24 horas, no 8 y más. Sin tener que echarle más benzina, y estas cosas son extremadamente problemáticas cuando vas a la guerra porque tienes que retirar fuerzas, rellenarla, devolverla al frente. Eso no es fácil de hacer cuando estás operando con tanta frecuencia como cada 8, 6 o 9 horas. Dicen, bueno, lo ponemos todo, supongo que un generador allí para compensar esto cuando estás sentado quieto. El problema es que no te quedas quieto por mucho tiempo en combate, porque si lo haces serás atacado y destruido, y eso por supuesto es lo que estamos viendo en Ucrania. Una vigilancia persistente desde el espacio, desde la vigilancia aérea, que hace que todo sea visible todo el tiempo. Así que si vas a incrustarte en el suelo, si vas a establecer una posición permanente allí donde intentas disparar, van a ser atacados y destruidos muy muy rápidamente. Por eso esta defensa en este momento se parece mucho a la Primera Guerra Mundial, porque cualquiera que se mueve es identificado y asesinado. La única limitación en tu capacidad para apuntar y destruir al enemigo es la munición de los rusos. Por supuesto, no hay escasez alguna, como recordará al principio de esto tenemos toda esta escasez, ¿verdad? Los rusos no pueden seguir el ritmo de los misiles, los rusos no pueden seguir el ritmo de los proyectiles. Bueno, tienen múltiples instalaciones de fabricación que operan los 7 días de la semana a las 24 horas. Un día en que no tengamos capacidad de respuesta,
En los Estados Unidos nos llevaría muchos meses a alcanzar este tipo de estándar en el que realmente podríamos competir en una guerra convencional de alto nivel. Y es por eso que a personas como yo y otros les preocupa que si entramos en una confrontación, que no vamos a poder ganar, porque el mundo ha cambiado, la guerra ha cambiado, las defensas aéreas integradas derribarán prácticamente todo lo que vuela del cielo, que luego recurriremos a un elemento de disuasión nuclear, un arma nuclear táctica que dice que si sigue avanzando lo haremos, tenemos que usar un arma nuclear. No queremos llegar a eso, porque existe la noción de que existen las llamadas tácticas. Ya he escuchado esa expresión, sí, eso suena un pequeño Duke para no precipite una guerra importante. El uso de cualquier arma nuclear precipitará una escalada muy rápidamente, porque sus oponentes asumirán que si no usan sus propias armas nucleares, las perderán. Así que estamos viviendo en un terrible dilema en este momento. Lo más inteligente que podemos hacer ¿es el fin de esta guerra? ¿Cuál es el objetivo de Rusia? ¿Cree que asumir los objetivos en el transcurso de una guerra? Por supuesto, bueno, el objetivo original obviamente era muy diferente. Quiero decir, si hubieran hecho las paces con los rusos, digamos en marzo, en abril, creo que los rusos habrían retenido muy poco territorio, probablemente solo Luhansk y Donetsk, las dos llamadas provincias separatistas, y creo que habría habido garantías de neutralidad para Ucrania y garantías de igualdad de derechos ante la ley para los rusos. Eso es lo que la gente no entiende. La mayor parte de esto tiene que ver con el abuso que el gobierno ucraniano ha hecho a los rusos en Ucrania, y el por supuesto en este gobierno nacionalista radical que llegó al poder en el 2014, y casi inmediatamente, tan pronto como ese gobierno llegó al poder, comenzaron a lanzar una guerra contra las llamadas provincias separatistas. Y Putin siguió intentándolo y probando. Los cordones de Minsk fueron otro buen ejemplo de intentar llegar a una solución y no implicara confrontación armada. Ahora sabemos, por supuesto, gracias a Angela Merkel, la canciller alemana, que el Minsk, los cables estaban a solo estaba cerca para matar al tiempo y darle a los ucranianos más tiempo para fortalecer su fuerza. Y está bastante claro que se estaban preparando para una ofensiva contra Rusia. Y por supuesto el siguiente paso fue que traer nuestros misiles y colocarlos en el este de Ucrania, lo que los coloca a un par de minutos de todas las ciudades rusas y de todo el sistema de disuasión nuclear de Rusia. Por lo que esto era inaceptable, por lo que el acuerdo original ya no existe. Y la pregunta es, ¿qué aceptarán los rusos? Bueno, creo que van a exigir que lo que quede de Ucrania desaparezca. Ucrania es como la llama a la mayoría de la gente ahora, la mayor parte de lo que probablemente está al oeste del río Dnieper, tiene que ser neutral, no puede ser parte de la OTAN. Los rusos nunca tolerarán las fuerzas de la OTAN en el suelo ucraniano, porque hemos demostrado de manera concluyente que somos fundamentalmente hostiles a Rusia, así que ese es el requisito mínimo. ¿Cómo se gobierna eso? Esa es otra cuestión. ¿Quién sabe? Estoy seguro de que Moscú querría tener algo que decir al respecto. ¿Quién estará allí para gobernar, para garantizar que detrás de la escena no sean sometidos una vez más al trato que le sometimos a ellos? También en los tribunales de Minsk. ¿Cuál es el objetivo de Ucrania? Creo que cada vez más ucranianos simplemente quieren sobrevivir a esto y aquello se está volviendo muy duro, y Zelensky y los radicales que lo rodean están básicamente comprometidos a pelear esta guerra hasta el último ucraniano que se muera. Y por supuesto estoy seguro que el señor Zelensky y sus amigos están ansiosos en algún momento por retirarse a sus propiedades en Florida o en Venecia o en Chipre para cobrar los miles de millones que han logrado robar o desviar de toda la ayuda que le hemos brindado. Recuerde que Ucrania es probablemente uno de los lugares más corruptos del mundo. Un amigo mío que había pasado un tiempo en la antigua Unión Soviética y también vivió en México, regresó de una visita a México y dijo que es difícil de creer, pero Ucrania es más corrupta que México. Vaya, creo que es cierto, así que es un desastre de clase mundial. 14 millones de ucranianos se han ido de la nación, presumiblemente nunca regresarán, porque cuando les pregunten en Alemania, Francia, Croacia, España, donde quiera que estén, nunca regresaremos. Entonces, ¿qué van a hacer con este país? Luego, por supuesto, tenemos a los sospechosos habituales, el gran negocio agrícola, conglomerado, junto con el que tienen sus ojos puestos en el suelo fértil de Ucrania, en el oeste de Ucrania. Supongo que habrá un gran esfuerzo para controlar eso de alguna manera. Puede que no funcione, aunque una vez que esta guerra termine con una derrota completa y absoluta del régimen ucraniano. ¿Quién es Zelensky exactamente? ¿Cómo caracterizaría a Zelensky? Bueno, George Bush lo llamó en nuestra generación. Winston Churchill, bueno.
Usted no era un hombre muy reflexivo, era un comediante, Bush, así que se ganaba la vida actuando en el escenario con frecuencia, fingiendo ser un travesti, el presidente de Ucrania, siendo de travesti, haciendo cosas con varias partes del cuerpo en las que no entraré, y fue recogido por un oligarca llamado Key. Key es el individuo que probablemente sea más responsable que nadie de financiar esta atrocidad de presidente que llamamos el regimiento Azov, que anda por ahí con la esvástica, es un equipo nazi y demás, y fue elegido y luego bendecido por Victoria Nuland y el Departamento de Estado como su hombre. Cuando originalmente se postuló para un cargo, se postuló como una plataforma de paz y fue elegido abrumadoramente en todo el país porque dijo: sí, soy elegido presidente, haré las paces con Rusia. Los ucranianos no querían ir a la guerra con Rusia. Estaban buscando una salida a esto y una resolución a la crisis. Por supuesto, una vez que estuvo allí, tomó un camino diferente y no pudo evitar pensar que ese camino fue definido por él, por nosotros, quienes somos. Victoria Nuland, ¿quién es? Todas estas preguntas difíciles, ¿verdad? No conozco personalmente a Victoria Nuland. Sé que Fred Kagan y su hermano Bob están casados. Tuvo que estar con ella y es una neoconservadora comprometida a largo plazo. Esta es alguien a quien no caracterizaría ni como demócrata ni como republicana. Estas son personas con esta agenda actual y la agenda dice hasta que el mundo entero esté guarnecido por la fuerza estadounidense y se convierta por la fuerza alguna forma de democracia, que aprobemos. El mundo no será seguro y debemos seguir luchando, y creo que en el caso de Rusia tiene un atractivo especial porque creo que estas personas tienen antepasados que vinieron de esta región del mundo y tienen una relación permanente con la que luchar con los rusos, lo cual por supuesto no creo que la mayoría de los estadounidenses lo hagan, y tampoco creo que nadie en el gobierno deba formular políticas basadas en cualquier infelicidad que sus antepasados, usted sabe, experimentaron en un lugar como Rusia. Así que es una cáscara de nuez, pero creo que es suficiente, y donde quiera que vaya generalmente hay crisis de conflictos y peleas, y ella es una fuerte oponente de luchar hasta el último hombre ucraniano. ¿Crees que tiene experiencia relevante que la calificaría para estar bien a cargo de esta guerra? Obviamente lo hace, pero ya sabe, es como pedirle a alguien que nunca ha drenado o reemplazado un triturador de basura que sea plomero, y creo que tenemos mucho de eso en Washington. Ella no es la única así que no tiene idea. Creo que entiende la gravedad de la situación. Estas son las mismas personas que Tony Blinken está en esto con, ya sabes cómo se llama, Sullivan. Sigo confundiendo a Sullivan con el O'Brien anterior que estaba en la Casa Blanca. No hay mucha diferencia y Sullivan lo hará. Te lo digo, bien sabes que los rusos son débiles. La economía rusa es frágil, las fuerzas armadas rusas son pobres, sus generales son terribles y no es posible que ganen. Todo lo que tenemos que hacer es mantener la presión y colapsarán. Así ha sido. Es una estrategia increíble y ha matado a un gran número de personas, ha creado millones de refugiados y ha destruido el país, pero no ha perjudicado a Rusia realmente. Y Rusia hoy es más fuerte de lo que ha sido en 30 o 40 años. Tiene un sistema militar ruso que ahora es más potente y más capaz de lo que era el ejército ruso a mediados de los años 80. ¿Por qué las guerras normalmente no degradan una fuerza militar? Bueno, los rusos han sido muy cuidadosos y deliberados, muy cautelosos con el gasto de vida. ¿Cuál crees que son las cifras de baja en Rusia? Sabes, es difícil de estimar. Creo que probablemente 50.000, 40, 50.000 muertos, tal vez otros 40, 50.000 heridos. En total, sí, en comparación con los ucranianos, 400.000 son el 10%. Sí, wow, entonces esta es la proporción de 1 a 5, los números son más o menos precisos. Sí, absolutamente, y estos son entre 400.000, es un país más grande, o un país mucho más pequeño, con un ejército mucho más pequeño, quiero decir, eso es grotesco. Oh, lo es. Y la mano de obra está abandonando Ucrania tan rápido como pudo, debido a que la gente no quiere ser arrojada a la picadora de carne. No se puede derrotar a los que los rusos han construido. Ellos fueron los primeros en la década de los 70 en comprender la importancia de vincular el reconocimiento de vigilancia, de inteligencia en el espacio y en la tierra y en el mar, con armas de ataque. ¿Qué es un arma de ataque? Cohetes, misiles, artillería guiada,
para mayor precisión. Lo han hecho extremadamente bien, así que esa es una de las razones por las que tienen miles de armas, cientos de lanzacohetes, cientos de lanzadores de misiles balísticos, misiles de crucero, etcétera. Y estos luego están vinculados a eso, por lo que el tiempo de respuesta es casi instantáneo. La formación ucraniana está ubicada en este lugar, al lado de este edificio, en la afuera de... Pueden tener misiles en el camino hacia esos objetivos, o cohetes, o drones, dentro del espacio de quizás 5, 6, 7 minutos. Por lo que esta es una máquina muy bien estructurada y bien organizada de guerra. Y la máquina está triturando todo lo que tiene delante y no va a ser derrotada. ¿Qué pasa con la tecnología militar de la era espacial? ¿Qué tenemos? Está enviando a Ucrania algo que nos ha traído una buena mano. En primer lugar, gran parte del equipo que enviamos allí es francamente obsoleto. Es muy viejo, no es nuevo para nada. Le hemos dado algunos elementos nuevos, pero no mucho. Y recuerda que dije sobre los misiles. Les enviamos algunos misiles Patriot y creo que en ese punto de esta nueva ronda de enero, que es 750 millones y algo, así estamos enviando 33 misiles. Ya saben, misiles Patriot. Estos son misiles que se usan para derribar aviones o misiles de crucero, entrantes, fuerzas opuestas, etcétera. Cada vez que estás en defensa aérea, la gente te dirá si hay un objetivo ahí y le disparas 2 misiles como mínimo para asegurarte de alcanzar bien el objetivo. Y te quedas sin nuestros misiles. En el espacio de unos pocos días, 33 misiles desaparecerán y en 2 o 3 días no podrás derrotar los miles de proyectiles que se lanzan en tu contra. Y los radares, por supuesto, emiten por lo que se ilumina y se convierten en objetivos. Esta es una situación sin salida, amigo, porque los rusos, aunque no estaban preparados en febrero del 2022 para este tipo de guerra, ahora lo están y continúan preparándose aún más, lo que incluye la movilización continua. Tienen hasta 750.000 tropas en Ucrania y sus alrededores, la mayoría de ellos están en las afueras de Rusia occidental, en el sur de Ucrania. Ese número aumentará durante el próximo año. Yo esperaría que llegue a 1.2 millones. Y hay gente que está siendo reservista, que la han llamado a salir de las universidades. La gente ha pasado por el ejército y ahora trabaja en universidades, convirtiéndose en ingenieros, arquitectos, matemáticos, sea lo que sea. Los sacarán, los pondrán en uniforme y los prepararán, porque una vez más nuestra intransigencia, nuestro odio y hostilidad demostrado hacia Moscú y Rusia han convencido al pueblo ruso, así como a los dirigentes de Moscú, de que van a tener que luchar. Nosotros y cualquiera que esté vivo con nosotros se están preparando para esa eventualidad. Por eso es tan importante que despertemos y entendamos que lo que hemos hecho ha sido contraproducente. Todo lo que nos propusimos lograr ha fallado. Es lo que necesitamos hacer ahora. Es detener esto ahora y llegar a un acuerdo que tal vez no nos guste, pero tiene que suceder. Y poco antes de que esto se salga de control, eventualmente, si continúa así, dentro de los próximos 6 y 8 meses, verás cientos de miles de tropas rusas en la frontera polaca. Eso no es lo que nos propusimos. No, es un desastre, aterrador. ¿En qué costo crees que le costará a los Estados Unidos todo esto? ¿Cuáles serán las últimas estimaciones? Según las estimaciones del 2001, el gasto incluido, el gasto en Ucrania, todo el gasto militar diseñado para apoyar a estas intervenciones, conflictos, guerra, o como quieras llamarla, unos 4 billones de dólares. Ahora, que 14 billones se financian en gran medida deuda. Entonces hay que pasar de los 14 billones a donde nos encontramos ahora, en deuda soberana nacional. Nos endeudamos. Lo cual, por supuesto, sé que las luminarias económicas que nos dirigen pienso que no tiene sentido esto, pero tiene 130 millones de trabajadores y mira esas cifras billonarias y de repente te das cuenta de que cada hombre o mujer adulta en los Estados Unidos que trabaja para ganarse la vida tiene una deuda sobre ellos de aproximadamente 200 o 240 mil dólares cada persona para poder hacer frente a lo que se han agregado 14 billones más a la deuda soberana nacional. Esto lo está pagando la gente. Esto es parte del problema de que la gente se está alejando de esta guerra por buenas razones. Mira, un estadounidense promedio gana alrededor de 31 mil dólares al año. Eso es todo el estadounidense promedio. Paga alrededor de 16.600 hace un año a la gente
En el Congreso esto no les afectaba, o en la colina, o dentro del campanario. Estamos hablando de los verdaderos americanos que viven ahí, arañándose la vida. Tengan en cuenta que una persona que trabaja toda su vida y luego intenta recurrir al seguro social, pueden esperar un pago mensual de probablemente $1.400, si tienen suerte. 1.400 que entregamos a cada presunto migrante ilegal también, solicitante de asilo, que ingresa a la frontera de Texas, o en cualquier otro lugar que le entregamos cuando obtienen sus 2.200 y ponemos a ellos con esta dieta de 2.200. De ahí en adelante, por mes, cada mes. Pero alguien que trabaja toda su vida, se jubila y recibe el seguro social, recibe 1.400. Los afganos que estaban colgados de los aviones en Kabul tratando de venirse a los Estados Unidos, cuando llegaron recibieron 2.200 al mes. Ahora, si pueden encontrarle sentido a esto, inténtalo, porque no tiene. No creo que la mayoría de los estadounidenses puedan entenderlo en absoluto. Y esta es una de las razones por las que la gente ha dicho que no, porque saben algo sobre Ucrania. La mayoría de los estadounidenses no lo saben. Sabían algo sobre la historia de Europa del Este, y todos dirían que se vayan porque la guerra, la sangre y el odio que han caracterizado a esa parte del mundo durante cientos de años es algo que no podemos resolver. No podemos arreglarlo, no deberíamos intentarlo, arbitrarlo, no sabemos nada al respecto, no deberíamos meternos a estar en esto. Es lo fundamental. Creo que los estadounidenses se han dado cuenta de eso, pero ahora están empezando a mirar los números y las cifras y dicen que lo que pasó fue el consentimiento del gobierno. En lugar de eso tenemos una defensa del gobierno, lo que sea que el gobierno quiera. No entienden. ¿Quién lo entiende bien? Los donantes obtienen lo que quieren. ¿Sabes? Alguien bromeó el otro día y dijo, ¿conoce a Doug? Si los donantes eran caníbales, le darían de comer al pueblo estadounidense. Esa es la actitud en Washington, D.C. ¿Cuál es el donante que me da más dinero? Es una catástrofe. Es la destrucción de toda nuestra república. No creo que la gente se dé cuenta hasta qué punto las cosas han ido. Muchos estadounidenses lo sienten y creo que estamos en el camino hacia algún tipo de momento nacional. Esperar que venga Jesús, qué sé yo, en él estamos cansados de ser los despreciables, los que queremos tener voz y voto, lo que hace nuestro gobierno. Y nosotros realmente no. Mencionaste a los donantes y acabamos de tener una conversación con un Ramaswamy que se postula para presidente del lado republicano. Él es rico, por lo que no necesita grandes donantes, pero ha dicho públicamente que no puede obtener dinero de ningún donante republicano importante porque su posición sobre Ucrania es similar. No cree en la versión de la NBC News sobre la guerra de Ucrania. ¿Por qué los donantes de ambos lados están tan apegados a esta guerra que es claramente perjudicial a Estados Unidos? Primero que nada hay que analizar e identificar a los donantes. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué se sienten como se sienten? Creo que hay más problemas personales aquí de los que nos damos cuenta. En segundo lugar, hay que observar los beneficios monetarios para ellos. Si están en gran medida no solo en una gran inversión avanzada en la industria de defensa. ¿Has visto ese informe del Instituto Oakland que habla sobre la tierra cultivable en Ucrania, la canasta de pan de Europa, uno de los suelos más ricos y fértiles del mundo? Un amigo mío, él es ucraniano, dijo que todo lo que tienes que hacer es tomar una bota vieja, clavarla en el suelo, en Ucrania, y regresan 6 meses y algo crece en las botas, transformada, algo que puedas comer. Dijo, así de fértil es Ucrania. Así que hay gente que está interesada en controlarla. Oligarcas, los llaman oligarcas. En Europa del Este estoy empezando a pensar que deberíamos hablar de oligarcas en Occidente, por supuesto, debido a que también están involucrados en esto. Tienen interés en ello. Así que eso es parte de esto. Entonces, por supuesto, tiene las ventajas de la gente en la colina. Tienes a alguien como McConnell que dice, somos muy afortunados de poder. Estamos haciendo tanto daño a los rusos que esto los hará retroceder 10 años. Han perdido todo este equipo, los ucranianos han hecho un gran trabajo. Bueno, por supuesto, todo eso es una mentira, es una falsedad descarada. Y luego continúa diciendo, nosotros estamos descargando equipos que podemos reponer con equipos más nuevos. Desafortunadamente,
el equipo nuevo que vamos a comprar se parece muchísimo al equipo antiguo, por lo que no necesariamente obtendrán material nuevo de primera línea, obtener nuevas versiones de lo que ya tienes, que por supuesto es lo que quiere el Congreso. Desafortunadamente eso no te prepara para una guerra futura, porque tus probables oponentes están invirtiendo en capacidades muy diferentes a las que tú tienes. Y recuerda, nuevamente todas las cosas que una vez monopolizamos, toda la precisión, todo eso está perdido. Ahora todos lo tienen. No hay nada que podamos hacer que ellos no puedan hacer. En Moscú, en Beijing y probablemente en muchos otros países que ni siquiera conocemos todavía. Pero por supuesto, todo significa dinero. ¿Sabes a dónde va el dinero? Va al Departamento de Defensa, claro, pero luego se transfiere a la industria. Y la industria luego contribuye con dinero a las manadas, y el dinero de la manada va donde regreso a la colina. Así que una maravillosa especie de máquina de reciclaje, donde la ropa se lava una y otra vez. ¿Qué pasa en Ucrania? Bueno, el equipo aparece, parte del equipo llega a las tropas, gran parte se vende y termina en bazares de armas como Kosovo, o lo vemos ahora utilizado por los carteles de la droga, las armas que enviamos. Vimos a alguien trabajando con uno de los carteles más importantes que también está involucrado en el tráfico de personas, caminando con un misil jabalina nuestro, todo el kit. Bueno, ¿de dónde salió eso? Bueno, vino de Europa, amigo. Probablemente pudo haber ido de Europa a Afganistán, de Europa hasta el norte de África, desde Europa hasta los Balcanes, y luego hasta los Estados Unidos de vuelta, al sur de la frontera. Lo que quiero decir es que no puede ser la única persona que pasó su vida como oficial del ejército y llega a estas conclusiones. ¿En qué estás pensando? El Pentágono, tiene que haber gente que haya llegado a las mismas conclusiones que tú. Tucker, mira, tenemos ahora, creo que 43, podrían ser 44, por lo general son 43, o 44 generales y almirantes de 4 estrellas. Tienes que pensar en que tenemos una fuerza de 1.1, bueno, me explico, cuando es que tenemos 12 millones de personas en las Fuerzas Armadas. En otras palabras, sumas todas las Fuerzas Armadas, eso 1,12 millones en la Segunda Guerra Mundial, en el apogeo de la guerra, finales del 42, principio del 43, cuando teníamos 12,2 millones de hombres, 10 veces más, con armas. Tenemos 4 provisiones. Puedo decirles quiénes eran. Tenía George Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército, Douglas MacArthur, al mando en el Pacífico, Eisenhower, al mando en Gran Bretaña, y en el teatro europeo, Hugh Arnold, para el aire extraoficialmente. Él era el vicejefe, pero efectivamente estaba al mando de las Fuerzas Aéreas. Y luego estaba el Ley de la Casa Blanca, era el almirante Ley como enlace, él era efectivamente el presidente no oficial del Estado Mayor Conjunto. Luego estaba Nimitz y King. Y King era el CNO y Nimitz comandaba el Pacífico. Ahora, de alguna manera u otra, con solo 4 estrellas, logramos sobrevivir a la guerra más grande y destructiva de la historia. Y afortunadamente terminamos en el lado ganador, entre comillas. Ahora estamos bendecidos con 44 generales de 4 estrellas. Organizados los múltiples comandos diseñados para cubrir el mundo con el poder y el interés militar estadounidense. Creo que roza la locura, especialmente porque no vivimos en el mundo de 1920-1945. Hoy estamos en el siglo XXI. Si tienes fuerzas adelante, son fáciles identificarlas, fáciles de apuntarlas, fáciles de destruirlas. Entonces, ¿cuál es el punto de tener muchas fuerza adelante? Bueno, siempre podemos reforzarla. No pueden. ¿Cómo cruzas estos vastos océanos, el Atlántico y el Pacífico, cuando tus oponentes tienen flotas submarinas? Los barcos tienen que sincronizar los barcos de suministro y los transportes antes de que todos digan eso. ¿Nos vamos a hacer lo mismo con los aviones? Bueno, tenemos mejores aviones, es posible que tengamos mejores aviones, pero no tenemos muy buenas defensas aéreas. Hemos descuidado el aire y la defensa antimisiles durante años en el ejército. Siempre trataron la defensa aérea y antimisiles del teatro como una especie de hijastro pelirrojo, porque no hemos luchado contra nadie que nos obligara a defendernos de los misiles y los ataques aéreos. Bueno, esos días se acabaron. En otras palabras, si presionan esta guerra con Rusia, en Europa Central y Oriental, nos alcanzarán aquí en los Estados Unidos. La gente no está pensando en eso. ¿Cuántos estadounidenses cree que están ayudando o luchando
del lado de Ucrania en este momento? Bueno, no lo sé realmente, pero me imagino que deben ser cientos. Porque el presidente de los Estados Unidos, como usted sabe, ha autorizado pagos de combate para los Estados Unidos en uniforme en Ucrania. Ahora, no dijo específicamente uniforme, solo dijo que los estadounidenses prestan servicio en Ucrania, así que imagino que un gran número de ellos usan otros uniformes, no necesariamente, bueno, los estadounidenses y algunos tal vez, algunos contratistas que los ayudan, están trabajando con ellos, pero un número sustancial. Y nuevamente hasta ahora los rusos han sido muy cuidadosos de no atacarlos necesariamente, y sería un error suponer que los rusos no saben dónde están y las últimas novedades. Bueno, los ataques que hemos tenido en los últimos meses han sido en la frontera con Rumania, en la frontera con Polonia, en la frontera con MAPA, ataques de precisión con misiles, Kinshasa que transportan miles de libras, ojivas de gran precisión, muy destructivas. ¿Por qué son los rusos? Enviando un mensaje: si crees que te vas a esconder de nosotros, si vienes aquí, no vas a hacer eso. Si cruzas esta frontera, te aniquilaremos. Nunca llegarás al río. Never, no lo permitiremos. Y tenemos que aceptar estas realidades porque no podemos derrotarlos. Y ver, esta es la parte triste. Alguien me dirá: bueno, Doug, sabes, no suenas muy patriótico. No soy patriótico, mi vida está en juego por el país, no tengo escrúpulos en pelear o matar a alguien si es necesario hacerlo, no me malinterpreten, no necesitamos hacer esto, ese es el punto, esto es innecesario. Y si lo hago, pienso mucho en los estadounidenses. Los estadounidenses piensan que sospechan que tal vez nuestras fuerzas militares sean más débiles de lo que pensamos. ¿Estás diciendo que es mucho más débil de lo que pensamos? Piensa en ello como un motor. Tiene un motor de 500 caballos de fuerza en 1991. 500 caballos de fuerza, el motor va de 500 a 400, a 300, a 200, hasta 100 caballos de fuerza. Ahora no notas mucho porque no pisa el pedal a fondo. Es lo suficientemente bueno para ir al supermercado, es lo suficientemente bueno para conducir en 95 por 50 millas, pero si pisas el pedal, descubrirás que este es con un motor muy débil. No está funcionando. No tiene lo que alguna vez tuvo. En otras palabras, hemos perdido caballos de fuerza, amigo. Militarmente esta es la advertencia, esto es lo que la gente necesita entender. La gente dice: ¿qué pasa con todo el dinero que gastamos? Es muy buena pregunta. ¿Gastas todo ese dinero? ¿Qué tiene a cambio? ¿A dónde se fue el dinero de la guerra? ¿Quién toma las decisiones? Tiene servicios separados. Cada servicio vive en su propio mundo. Tiene su propia doctrina, su propia burocracia, su propia forma de guerra. Toda esta unión es simplemente una tontería fugaz. Tiene muchos generales y cada general tiene una razón para existir, y cada general tiene 1000 hombres en su cuartel general. Cada cuatro estrellas necesita dinero para sus proyectos. Y esto se convierte en un comedero gigante para la gente en la colina. Y nadie se molesta en levantarse y decir: ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? Solo mira lo que sucedió en África. Decidieron que ya estaban hartos de sus señores franceses. Ya saben, los franceses conservaron la propiedad de prácticamente el 50% de todo lo de valor en sus colonias. Eso es negocio francés. Sea lo que sea que los franceses quieran hacer, está bien para mí. Pero lo que quiero decir es que estamos involucrados allí porque construimos una pista de aterrizaje en ir y marchamos allí para derrotar a los islamistas. La verdad es que no había muchos islamistas hasta que llegamos nosotros. Ahora hay muchos islamistas. ¿Qué pasa? Está mal con esa imagen. Y ahora resulta que toda la población, además de odiar a los franceses, ha decidido que nos odian a nosotros. Así que hemos dado un golpe de Estado en Nira. Ahora está respaldado por los argelinos y los vecinos. Y la gente dice: bueno, nosotros los entrenamos, les dimos asistencia y se están volviendo contra nosotros. Oh, deben ser los mercenarios, Wagner allí, o cualquier mercenario Wagner en el lugar. En otras palabras, es posible que hayamos entrado allí y lo hayamos arruinado por nuestra propia cuenta. Cometimos errores por nuestra cuenta. El caballo equivocado, como quieras llamarlo. A nadie se le ocurre eso. Bueno, deben ser esos rusos, tal vez, esos molestos chinos. Teníamos la desafortunada costumbre de vernos siempre con el sombrero blanco, siempre haciendo todo bien, y nos perdemos la verdad. La verdad es que los soldados, los marines, los aviadores, los infantes de marina hacen lo que les dicen, irán a donde les pida, arriesgarán sus vidas.
pero no siempre tiene sentido. Y a veces puede ser con fines de lucro, entiende, no por interés nacional, fines de lucro, no por los intereses del pueblo estadounidense. Y ese es el problema. Y nadie ha estado viendo esto. Ven la bandera, todos saludan, todos escuchan la música, todos están cautivados, pero el viejo motor de 500 caballos de fuerza ya no está. Nos quedan con 100 caballos de fuerza, y 100 caballos de fuerza el motor está tratando de llegar a todo el mundo. No va muy bien. Y ni siquiera hemos hablado de nuestra economía, amigo. Obviamente todo lo que quiero decir, lo que estás diciendo es horrible. Y algo de eso, con respeto, parece algo obvio. Casi nadie en el Congreso está diciendo lo que tú estás diciendo aquí. Christie nunca sirvió en el Congreso, pero fue gobernador, ha estado en el escenario nacional durante bastante tiempo. Ahora se postula para presidente. Recientemente fue a Ucrania. Se reunirá con el actor mejor pagado del mundo que lo dirige. Creo que tenemos un clip. Creo que la abrumadora mayoría del pueblo estadounidense entiende que debemos estar con Ucrania en esta lucha. ¿Mantendrá el compromiso actual? ¿Ampliará? ¿Cómo respondes a eso? Cuando estábamos en Vietnam, tenía 16 años y recuerdo que el general Westmoreland le dijo a todo el mundo que no luchamos contra esta gente en Vietnam y que para luchar contra ellos aquí, lucharemos contra ellos en Los Ángeles y en todas nuestras ciudades principales, así que tenemos que quedarnos aquí y ganar esto o aquello. Es lo que va a pasar. Muchos de ellos fueron a Los Ángeles y construyeron un negocio de construcción. En realidad, al final, me quito el sombrero ante ellos, está bien, no tengo problema con eso. Pero creo que son muchas tonterías, ¿sabes? Lo mismo con Ucrania, pero Christie no es estúpido, es muy deshonesto, obviamente es deshonesto, pero no es estúpido. Bueno, tiene donantes, gente le da plata. Eso es, por supuesto, ¿de dónde va a sacar su dinero? Gobernador Christie, queremos esta guerra en Ucrania, denos la guerra, queremos que Putin sea removido, tenemos que deshacernos de Putin y de su régimen, porque sabe que no es demócrata. La mayor parte del mundo no es demócrata. La mayor parte del mundo no es demócrata. Hay mucha gente que no lo es. Creo que ya no somos muy demócratas nosotros, así que ¿a quién engañar? Creo que los estadounidenses se están despertando y Christie probablemente esté allí para que se reconozca su nombre y más dinero, pero no lo veo ganando nada. No, pero sí quiero decir de una manera fanfarrona, está expresando lo mismo que el resto de ellos, Nikki Haley y todos los demás. ¿No desvía esto también la atención de asuntos mucho más serios aquí en casa? Realmente, ¿qué le cuesta a Christie decir que nosotros tienen que vencer a esos rusos? Nada, no le cuesta nada, le cuesta mucho al país, en términos de dinero. Prestigio, lo que encaja, acaba de rebajar nuestra solvencia una vez más. Y la gente dice, oh no, es un problema, ya sabes, los rendimientos de los bonos están en camino, suben y los precios están bajando. ¿Cuándo se pusiera la venta de liquidación de bonos del Tesoro? ¿Cuándo los bancos se deshacen de estos bonos del Tesoro que compraron cuando tenían un interés cero? Porque ahora no valen nada. ¿Qué va a pasar en China y Japón, Arabia Saudita, donde tienen muchos bonos? Quiero decir, somos muy frágiles, somos vulnerables. Nadie lo menciona, siquiera porque nadie quiere confesar y decir la verdad. Nos hemos extralimitado, nos estamos quedando sin gasolina. ¿Qué pasa con esta economía? Construyendo lo que estamos produciendo, ¿sabes? Eso es lo que nos convirtió en una gran potencia. Construir lo que usamos. Básicamente en 1865, en 1920, fue entonces cuando se creó tu base industrial. Fue cuando había personas como Edison y Tesla, Rockefeller y todas estas personas eran duras e inteligentes y fueron efectivos. La única persona que veo ahora que es remotamente así es Musk. Está construyendo algo, está creando algo. Cuando lo haces, creas empleo. No veo que eso suceda a nuevas empresas de alta tecnología. ¿Qué diablos son? ¿Qué están haciendo por nosotros? Una nueva aplicación en tu teléfono. Tenemos que despertar, amigo, y es bueno. Son mejores algoritmos. No reemplazan a los seres humanos y no necesariamente crean oportunidades para que las personas trabajen. Tenemos que pensar en esto con mucho cuidado. No hemos hecho eso, no hemos hecho qué pasa con nuestro sector energético, petróleo, gas. Lo hemos asesinado. Tenemos lo que la mitad de las refinerías que una vez tuvimos, California tiene ahora en el vecindario
43 o 44 refinerías se han reducido a 23, ya sabes. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que de repente estemos en otra crisis energética y necesitemos refinar rápidamente el combustible? ¿Podemos hacerlo bien? La respuesta es que va a ser difícil. Se aplica lo mismo que se aplica a queremos 200 misiles y los queremos ahora. Bueno, no tenemos capacidad de aumento. ¿Dónde no hay exceso de capacidad incorporada en nada? ¿Qué vamos a hacer con esta base industrial científica? ¿Qué pasa con nuestro sector agrícola? ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Qué somos? Me refiero a la fabricación de alta gama. Necesito repatriar muchas industrias. De eso habló el presidente Trump. Es absolutamente necesario que la gente diga que queremos libre comercio. Bueno, estoy 100% a favor del libre comercio, siempre y cuando no nos maten. Pero si nos mata, entonces estoy a favor de protección, ¿sabes? Creo que debemos entender cómo llegamos a donde estamos hoy. No veo a nadie hablando de eso. Y creo que los estadounidenses están tratando de alejar a esta gente. Ya sabes, demócratas, republicanos, somos el partido uni. Es broma. ¿Qué están haciendo con nosotros? El pantano se hace más y más grande y más rico. El resto del país se vuelve más y más pobre. No veo ningún buen resultado en este momento de ninguno de estos candidatos. Tal vez soy demasiado duro, pero así es como lo veo, me siento. Y la última pregunta es más bien un trozo de cinta al que quiero que respondas, pero creo que está llamando la atención de mucha gente. Esto es tan perfecto que uno de estos portavoces del ejército ucraniano es un tipo estadounidense vestido de izquierda como una mujer que ahora lleva un uniforme del ejército ucraniano y habla de matar a Putin. Mira, si miras la boca de Putin, notarás que gotea sangre. Es un vampiro que lleva a cabo genocidio contra ucranianos y rusos por igual. Vladimir Putin se baña en la sangre de niños inocentes y la disfruta, y es por eso que el dictador de la Federación Rusa debe ser depuesto y por qué las conversaciones de paz deben centrarse en la fórmula de paz de 10 puntos del presidente Zelensky y en la plena liberación de Ucrania. Hay algo tan... la convergencia de todas las feas tendencias antihumanas en la actualidad, que una persona transgénero es un tipo con senos postizos, ¿sí? Eso es interesante. Bueno, creo que todo lo demás también es falso. Estimamos que al menos 60.000 niños de Ucrania han desaparecido desde que comenzó esta guerra. ¿Dónde están los 60.000 niños? ¿Qué pasó con todas las mujeres que han sido vendidas para la prostitución y que alguna vez vivieron en Ucrania? Esta guerra es una catástrofe. Las personas que se bañan en sangre están en Washington y no en Moscú. Y este tipo de cosas van a funcionar bien hasta que no pueda, y está en la parte triste, vamos a ver todo esto colapsar e implosionar. ¿Viene con ello la OTAN? Creo que sí, porque el europeo en este momento, Alemania, está en una recesión y se ha desindustrializado sistemáticamente al unirse a la multitud antirrusa. Y recordar que en Europa no fue muy difícil transmitir los estereotipos que quedaron de la Segunda Guerra Mundial, de las Fuerzas Armadas Soviéticas, el ejército soviético. Era, ya sabes, ejercicio, barbarie, salvajismo, violaciones masivas, lo que dice. Eso no es Rusia hoy. Rusia hoy es una sociedad muy diferente, un estado muy diferente. Y ese ha sido el esfuerzo de Putin desde el primer día. Ha estado interesado en restaurar Rusia como un Estado cristiano ortodoxo, como una verdadera identidad nacional y una fuerte cultura nacional, que probablemente sea otra razón por la que tanta gente quiere destruir Rusia, porque es el último Estado europeo que no ha sido inundado de extranjeros y convertido en una especie de experimento políglota, que por cierto está fracasando estrepitosamente, porque en algún momento todas estas personas no deseadas en Europa, y de hecho aquí también sospecho, y cuando las cosas se desmoronen económicamente, será muy difícil para ellos, porque la gente mirará a su alrededor y pasará por esto. Bueno, espera un minuto, soy estadounidense, ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué vive así? ¿Por qué te subvencionan? Soy alemán, sabes que no te pertenece a este lugar. Tienes que volver a casa. Recibo $1.400 al mes de jubilación que pagué durante toda mi vida y tú simplemente lo demuestras desde el Congo y estás recibiendo $2.200. Bueno, aquí hay otro que el presidente anunció ayer en uno de estos tweets. Alguien tuitea para él seguramente.
Obviamente que las personas que lo han perdido todo en Hawái, miles de ellos lo perdieron todo, van a recibir una recompensa única de $700. No he estado en Hawái desde hace mucho tiempo. Ni siquiera estoy seguro de haber estado allí alguna vez. Pero sé que $700 no van a ser suficientes para mantener una familia por mucho tiempo. No. Pero mientras tanto, cientos de millones, miles de millones de dólares continúan fluyendo hacia un agujero negro llamado Ucrania, que creo que es un ejercicio de fraude, engaño y criminalidad. Para ser franco, así que ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo nos ocuparemos de Hawái? Volvamos a Ohio, donde tuvimos el descarrilamiento y el derrame químico. 4.000 seres humanos viven en esta zona. El agua todavía no es apta para beber, según tengo entendido. Ni siquiera invertiríamos el dinero para trasladar a esas personas a una zona más segura. Incluso si significara alojamiento temporal o vivienda permanente. Hasta que se limpie esto. ¿Qué hemos hecho? Este es el problema. Estados Unidos es el último en todos los niveles, las últimas personas consultadas, las últimas personas que se benefician de todo lo que sucede en Washington o los estadounidenses. Esto no puede continuar, tiene que detenerse y va a terminar y creo que terminará. Pero lamentablemente es como todo lo demás. Vamos a tener que ser empujados por el precipicio hacia el abismo. Creo que así, ahí vamos a entender. Bien. ¿Qué le pareció el coronel Douglas McGregor? Bueno, y Tucker Carlson que lo entrevista. Estas guerras están empobreciendo a los Estados Unidos. Es un barril sin fondo. Hay dinero ahí que se desvía. No hay nada que hacer. Todo lo que le dicen a la gente, no, que vamos a debilitar a Rusia. Mentira. Están haciendo todo eso porque quieren las tierras más ricas de Europa. Y les recuerdo que aparte de ser las tierras más ricas de Europa, que se enterraba una bota y salía un racimo de bota, aparte de eso, está la industrias de gas de Europa. ¿Y sabe quién es el gerente general de la industria de gas? Un señor de apellido Biden. Sí, como el presidente de Estados Unidos. Uy, qué curiosidad, es justo el hijo. Pero que no era el hijo que está procesado por droga y trata de blanca y prostitución. ¡Wow! Abra los ojos, amigos. Estamos en el mundo real, este mundo es del demonio. Y su principal arma es la mentira. Los rusos no son los malos del conflicto. ¿No? Tampoco son los buenos del conflicto. Aquí son cosas de ellos, no hay que meterse. Esto empezó de mucho antes. Y desde ahí se comercia con niños. ¿Cuántos niños desaparecieron en la guerra? 60.000. Esas desapariciones ya habían sido anunciadas desde antes por Vladimir Putin. Bien. Y acuérdese, el Zelensky, el presidente, era actor y su personaje era ser de travesti. Fue un oligarca y lo puso ahí. Y hay otra gente financiada por la oligarquía norteamericana que andan allá y que dicen, no, los vamos a apoyar. Porque se mueve una danza de miles de billones de dólares. Es lo que han dicho siempre. Las guerras son inventadas. Nosotros no tendríamos nada que hacer peleando guerras por allá. Están empobreciendo a Estados Unidos y al mundo. ¿Por qué? Porque quieren el control total de todo. Quieren que las fábricas y la industria estén donde están ahora y los países no vuelvan a ser industrializados como la época que lo hizo rico, siglo XIX, finales, principios del XX. Es una maquinaria política, económica, de guerra, que está todo mezclado. Pero aquí quedó este documento, con la opinión de un coronel de inteligencia, súper potente, Douglas McGregor. Compártelo. El sendero de los guerreros luminosos. 21 conferencias para estudiar con cuaderno y lápiz. El sendero de los guerreros luminosos. Un resumen de los principales libros que hablan del tema y con comentarios y ejemplos adecuados para aprender. El sendero de los guerreros luminosos. Son 21 discos, 21 archivos enviados a tu correo. Para adquirirlos, solamente escríbeme a freireramon@gmail.com. El sendero de los guerreros luminosos. Una guía para estos tiempos turbulentos. Esta es una invitación
para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto. Son un total de 12 conferencias distintas donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos. Ahí pueden ver los títulos, ahí está Flammarion, geopolítica, hablamos también de esta vida más allá de la vida, de las historias antiguas, esta del Lao Tse, sabiduría y alma, vencer en paz, Jesús en la cruz, ¿qué pasó ahí? También las famosas conferencias de los Upanishad, obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua, en fin, son más de 23 horas de conferencias, divididas en estos 12 temas. Hay conferencias que duran 1 hora y media, otras que duran un poquito más de 2 horas. En fin, los que deseen adquirirlas solamente escríbanme a freireramon@gmail.com.